era aún más pesada, de manera que para mantener el centro de gravedad del avión, la posición de pilotaje fue retrasada, circunstancia que solucionó en parte el problema del calor sobre el piloto. De todas formas, el audaz diseño de cubierta del motor debió ser abandonado, tras lo cual la arriesgada fórmula de Kurt Tank evolucionó imparable hacia el éxito. Y Goering dio instrucciones concretas. Focke-Wulf debería prepararse para que de sus factorías salieran inmediatamente los nuevos aviones como panes calientes del horno de la panadería. El 190 entró en producción con una cubierta de motor convencional, pero como el piloto se hallaba ahora más retrasado, quedaba perfectamente aislado del calor del motor. Pese a todo, se mantuvo el ventilador interno o fan de refrigeración del motor detrás de la hélice. El hecho era que el pequeño beneficio aerodinámico que la cubierta podría haber aportado fue fácilmente compensado con creces por el incremento de potencia que supuso el nuevo motor. El radial BMW 801 contribuyó enormemente al éxito de los primeros modelos del 190. Además proporcionaba al piloto un enorme escudo contra los ataques frontales y menos riesgos mecánicos, pues al ser refrigerado por aire no tenía las complejidades del sistema de radiadores. También tenía ventajas en accesibilidad. Los equipos de tierra podían alcanzar muy rápidamente cualquier rincón de la planta motriz, haciendo más rápidas las reparaciones. Existían otras ventajas sobre el Messerschmitt. El FW-190 tenía una cabina elevada que ofrecía al piloto una perfecta visibilidad en todas direcciones, ya que en una emergencia la cubierta transparente podía ser volada mediante unas cargas explosivas. La atención por el detalle introdujo otros refinamientos en el FW-190 como un indicador exterior del nivel de combustible y paneles de recubrimiento avisagrados para que los equipos de tierra pudieran tener un acceso más fácil y rápido a los cables y poleas de mando. Incluso existía un refuerzo sobre el ala que servía de plataforma para que mecánicos y pilotos no abollaran los delgados paneles del recubrimiento del ala. En el verano de 1941, las primeras unidades de serie del FW-190 fueron plenamente operacionales en el grupo de caza JG-26 liderado por Adolf Galland. El 27 de septiembre, algunos 190 entraron en combate por primera vez contra los Spitfire ingleses sobre el Canal de la Mancha. El resultado fue una demoledora derrota para los ingleses. Otra grave amenaza para la RAF, que además veía como Messerschmitt había continuado mejorando el Bf-109 con los modelos F y G. Mientras en la Luftwaffe se había abierto el debate sobre cuál era el mejor tipo de caza alemán. Al final resultaba ser una cuestión de gustos. Werner Seiss, un piloto de la Luftwaffe, explica: me gusta mucho el 190. Era mucho mejor avión que el 109. Podía virar más cerrado, volar más rápido, más alto. Podías hacer cualquier cosa con el 190. Era maravilloso. El único problema del 190 era que al carretear en tierra y durante el despegue no podías ver demasiado. Aquel enorme motor en estrella te quitaba toda la visión, pero al final te acostumbrabas. Solo era cuestión de poner más cuidado, pero en vuelo era realmente muy bueno. Pero no todos los pilotos de la Luftwaffe aceptaron el diseño de Focke-Wulf, incluso a pesar de que el Messerschmitt tenía un tren de aterrizaje muy estrecho, que hacía difícil su control, y una carlinga extremadamente pequeña. Todavía seguía siendo la primera opción de muchos pilotos, incluyendo al general Günther Rall. Yo diría que el 109 era como un estoque, mientras que el 190 era un sable. El 109 era rápido como un cohete, pero el 190 tenía un buen armamento. Tenía 4 tubos alrededor del motor, muy cerca de él, de manera que el récord de derribos en un solo día, como los 13 o 14 que consiguió Novotny, fueron con el 190. Pero Novotny consiguió la mayor parte de sus derribos sobre Rusia. Tan pronto como el 190 entró en servicio, Hitler hizo su movimiento final hacia el este en un ataque sorpresa contra los mal preparados soviéticos. La Operación Barbarroja destruyó literalmente la fuerza aérea rusa. Los pocos aviones que quedaron estaban obsoletos, con tripulaciones mal entrenadas.
Así los resultados contra el sofisticado FW-190 eran predecibles. Los rusos no tenían ninguna experiencia. Los pilotos no tenían entrenamiento en tácticas de combate, volaban con equipos muy obsoletos, incluso de la Guerra Civil Española. El núcleo de sus cazas lo comprendían el I-16 Rata y el I-153, que era un biplano. El resultado fue que ellos sufrieron unas pérdidas tremendas. En diciembre de 1941, en la otra parte del mundo, Japón, aliado de Alemania, también se estaba preparando para un éxito espectacular. El Cero de la Marina Imperial, el avión de Mitsubishi, que había probado que los motores radiales todavía tenían sitio en la aviación de caza, estaba a punto de entrar en la historia, junto con los torpederos y aviones de bombardeo en picado embarcados en portaaviones. Fue el ataque contra la séptima flota americana fondeada en Pearl Harbor. Al no encontrarse los portaaviones en el puerto, el ataque resultó impresionante, pero no definitivo. Y fatal para Alemania. 24 horas después del ataque, Hitler declaraba la guerra a los Estados Unidos. Al hacerlo, acababa de sellar la suerte del Reich. La capacidad productiva de América era enorme y solo unos meses después, a comienzos de 1942, hordas de enormes bombarderos cuatrimotores como el Boeing B-17, Fortaleza Volante, despegando desde bases en Inglaterra, empezaron a desarrollar la teoría del bombardero estratégico a gran altura. Empleando potentes turbocompresores, los B-17 operaban sobre Alemania en el enrarecido aire por encima de los 10.000 metros, donde el motor radial de los FW-190 estaba al límite de sus posibilidades. Ahora, a la defensiva, la Luftwaffe necesitaba un interceptor de alta cota, un avión que usualmente empleaba motores lineales como el Daimler-Benz, que todavía seguía monopolizado. Pero Kurt Tank resolvió el problema de una manera diferente. Este es el Junkers 88, un bombardero extremadamente versátil que empleó diferentes motores, entre los que se encontraba el Jumo 213. De silueta redonda, parecía un motor radial, pero se trataba de un V12 con un radiador circular detrás de la hélice. Al contrario que el Daimler-Benz, el motor Jumo estaba plenamente disponible y en un arriesgado movimiento, Tank dispuso la integración de esta potente planta motriz en el 190. Con esta combinación de un motor de bombardero en la célula de un caza, Focke-Wulf empezó a desarrollar el que bien pudiera haber sido el mejor caza a pistón de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los 12 cilindros en V invertida del Jumo añadían una considerable longitud al morro del nuevo avión, o Serie D, como sería conocido este modelo.